Mi nombre es Ana Gabriela Pérez Barrios, soy psicólogo clínico. La depresión es un trastorno clínico, es decir, eso significa que las personas tienen sobre todo una serie de síntomas y signos que hacen que se interfiera su actividad cotidiana, es decir, las cosas que solían hacer y las hacían de una forma adecuada, más o menos funcionando, de repente se interfieren y dejan de funcionar de esa manera por estos síntomas y signos que presentan. Se espera que sea por lo menos con 6 meses, durante 6 meses que vienen presentando estos síntomas. Lo otro es que la persona va a tener dificultades también en sus relaciones, las relaciones que antes disfrutaba y que en las que se llevaba muy bien, empieza a tener dificultades, empieza a sentir que ya no se siente bien con las personas, sobre todo porque hay una serie de sentimientos hacia sí mismo. Si la persona deprimida siente que no vale la pena, que no le vale la pena la vida, hay como una pérdida del sentido y del significado que puede tener la vida para esa persona. Y es muy interesante porque eso no tiene que ver con lo que está pasando objetivamente, es decir, a lo mejor es una persona exitosa, es una persona que tiene dinero, que tiene una profesión, y sin embargo es internamente que la persona sufre y sistemáticamente tiene pensamientos recurrentes de que no se siente bien consigo misma. A nivel de emociones, se suele caracterizar la depresión por una tristeza profunda, donde la persona tiende un llanto fácil, así como que tiende a la tristeza. Sin embargo, esa no es la única forma de depresión. Es decir, la depresión también se puede manifestar con una alta irritabilidad. Si las personas sienten que todo les molesta, que todo les fastidia, incluso pueden llegar a la ira, y lo que hay de fondo es una depresión, sobre todo en los niños, porque pensamos que los niños no se deprimen, y sí, los niños se deprimen también, y sobre todo los preadolescentes, antes de entrar en la adolescencia, pueden sufrir de depresión, sobre todo si tienen, por ejemplo, conflictos en el colegio, que es en el lugar donde pasan más tiempo de su vida. Entonces, la forma en que los niños, sobre todo, manifiestan la depresión no es hacia la tristeza, es hacia la irritabilidad, hacia la indisciplina, hacia la molestia. Pueden encerrarse más bien en su cuarto, en sus juegos, y separarse, aislarse de las personas. Otros síntomas que son importantes tener en cuenta, y por eso digo que es un cuadro clínico, no es solamente una tristeza, podemos hablar después de lo que es la tristeza como una emoción natural de la vida. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la depresión trastorna, por ejemplo, los hábitos cotidianos. La persona ya no duerme igual, puede ser que duerma mucho, puede ser que duerma poco, cualquiera de las dos. La persona no se alimenta igual, puede tener falta de apetito o comer en exceso por un tema de ansiedad, porque también puede estar mezclada con la ansiedad. También la persona deja de disfrutar las cosas que antes disfrutaba, y eso es uno de los síntomas más importantes y de los más tristes, digamos, lo que más sufre la persona, que cosas que antes disfrutaba y que antes sentía que valían la pena, ya no las disfruta de la misma manera. Entonces, como ven, es todo un cuadro donde la persona se va sintiendo que cada vez las cosas valen menos sentido y tiene menos motivación para vivir la vida como la vivía antes. La depresión está dentro de lo que llamamos los cuadros del estado de ánimo. Sí, persona que se afecta porque no solamente hay un trastorno que se llama depresión, también hay trastorno bipolar, y ahora hay un nuevo trastorno que se denomina trastorno disruptivo, impulsivo, destructivo, que es un trastorno como de ira, ¿no? Entonces, digamos que cuando las emociones están desreguladas, bien sea hacia el exceso de alegría o el exceso de dinamismo, o hacia el exceso de tristeza o el exceso de rabia, podemos tener un trastorno. Dentro de los trastornos del estado de ánimo, quienes más lo sufren son las mujeres. O sea, hay una tendencia, y por eso decimos que hay un componente también genético asociado al sexo. Las que más lo sufren son las mujeres. Estamos hablando de que podemos incluso tener entre 1 y 3 de cada 10 mujeres que pueden haber pasado por momentos de depresión, que a lo mejor no llegaron a ser un trastorno clínico, pero que sí pueden tener ciertas de estas características de las que mencioné. En los hombres se ven menos a menudo, o que estamos más acostumbrados a verlo en la tristeza que en la rabia. Entonces, a lo mejor hay más hombres sufriendo depresión que no lo estamos diagnosticando, porque las personas no entienden que también los ataques de rabia o la hostilidad o la irritabilidad, que es más propia del hombre, también puede ser una forma de expresión de la depresión. Pero hasta ahorita la epidemiología es que las mujeres la sufren 2 veces más que los hombres en general.
La depresión, como es un trastorno clínico, requiere de una atención clínica, es decir, muchas veces ya cuando estamos en una depresión mayor como trastorno está descompensado el cerebro, es decir, los neurotransmisores que conectan y que son los que permiten que el cerebro funcione de una manera adecuada están en este caso reducidos. Todo lo que es serotonina y dopamina, que son los neurotransmisores asociados a la felicidad, están reducidos o no se procesan de manera adecuada. Entonces muchas veces es pertinente el medicar a la persona para regular de nuevo esta parte neuroquímica del cerebro. Sin embargo, solo la regulación neuroquímica no cambia toda esta parte de los pensamientos negativos, de la sensación que yo tengo de que soy fracaso, de que no disfruto de las cosas. Es decir, tiene que estar acompañada de psicoterapia. Puede hacerse con psicoterapia sola, pero toma más tiempo, es decir, la persona tiene que saber de que el tiempo de la psicoterapia para cambiar no solamente la parte psicológica, sino también afectar, que se puede a través de psicoterapia, la parte neuroquímica del cerebro, va a llevar un poco más de tiempo. Entonces yo creo que un trabajo bien articulado entre psiquiatras, que son los que medican, o médicos internistas, y psicólogos clínicos que sobre todo evalúan, aunque también los psiquiatras hacen psicoterapia, es el que puede realmente ayudar a la persona. Otro elemento importante es trabajar con la familia, porque igual que todo trastorno no solo afecta a la persona, afecta a todo lo que lo rodean, y la comprensión de la condición que se tiene por parte de los más cercanos ayuda a que la persona salga más rápido de la depresión como tal. Un trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo no necesariamente es igual a la tristeza, es decir, la mayoría de todas las personas necesitamos pasar por momentos de tristeza. La tristeza es una emoción que incluso es necesaria y es funcional. ¿Por qué? Porque tiene justamente la función de hacerle saber a las otras personas que algo nos duele o que algo nos pasa para que nos consuelen. Y para nosotros internamente también saber que necesitamos pedir ayuda. Es decir, la tristeza, como el bebé que llora, es porque necesita que la madre atienda algo que le está pasando, es una pedida de ayuda. Entonces, la tristeza, todos debemos aprender a manejar la tristeza en nuestra vida, a aceptar la tristeza en nuestra vida y, como digo yo, a transitar la tristeza. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, una pérdida, negarnos a vivir la tristeza es quedarnos trancados como de un lado del río. Empezar a transitar la tristeza y quedarse ahí en esa depresión es quedarse dentro del río. Hace falta transitar y llegar al otro lado del río para poder seguir viviendo la vida, aprendiendo de lo que fue ese momento distinto. Eso es distinto a la depresión. Hay personas que la crisis del país nos lleva a sentir que hemos perdido, que ya no tenemos la misma condición, y esa sensación de pérdida es normal que se sienta una tristeza. Y es normal que uno sienta de que no hay salida y de que la vida ha perdido sentido. Sin embargo, hay formas de darle sentido de nuevo a la vida, incluso dentro de esta situación. Entonces, por eso es importante buscar ayuda, porque incluso uno de los grandes psicólogos que nos ha ayudado a entender cómo desde el sufrimiento aprendemos, que fue Viktor Frankl, hizo toda su teoría a partir de vivir en un campo de concentración. Es decir, se puede a partir de momentos difíciles darle sentido a la vida y se debe, casi que es una obligación. Entonces, si ven alguno de estos síntomas o se sienten así, busquen ayuda, no teman a la ayuda. La ayuda realmente puede solventar y facilitar mucho más el transitar estos momentos difíciles que todo el mundo se enfrenta en algún momento de la vida. Mis redes sociales son @AnaCayela con C y con Y. Soy de nuevo Ana Gabriela Pérez, psicólogo clínico. Y estoy muy dispuesta a que la psicología llegue a las personas para que aprendamos cada vez a vivir mejor, con más sentido y con más felicidad.